complicado hacer un comentario de algo que no se conoce. Realmente ese es el problema de la vacuna de Rusia, ¿no? Son anuncios que se han hecho, anuncios pues, del mismo presidente y anuncios de prensa, pero científicamente no conocemos ningún resultado de la vacuna. Normalmente las vacunas tienen fases, unas fases preclínicas y unas fases clínicas. Que se llama preclínico lo que se hace antes de llegar a los seres humanos y clínico los que se hace en varias etapas en seres humanos, en lo que llaman la fase uno, la fase 2 y la fase 3, en que se evalúa la seguridad y la eficacia. Normalmente, y lo que estamos viendo, nos hemos ido acostumbrando a ver en este caso, en la COVID-19, es que las vacunas contra el SARS-CoV-2, que es el virus causante de la enfermedad, vemos los resultados de fase uno, luego los de fase 2 y estamos esperando los de fase 3 de varias de las vacunas, de 6 o 7 vacunas. En el caso de la vacuna rusa, no hemos visto ningún resultado de ninguna de las fases. Sencillamente hemos visto que hay una vacuna que está lista para aplicar, pero no conocemos. Entonces, desde ese punto de vista académico y científicamente, pues es muy especulativo decir algo acerca de una vacuna que no tenemos ningún dato, salvo lo que sale en la prensa. Entonces, me parece que en este momento es difícil, salvo la palabra del presidente Putin, de que la vacuna la tienen lista, y eso hace más difícil de hacer alguna opinión acerca de esto. De hecho, ha dicho el presidente Putin que se ha demostrado que es eficaz y que ofrece una inmunidad duradera frente al coronavirus. En cualquier caso, pues la Organización Mundial de la Salud también se ha pronunciado al respecto y, como usted dice, hay que esperar mayores detalles en cuanto a esto porque pues en las informaciones preliminares no era uno de los proyectos que se encontraba más avanzado hasta hace algunas semanas. Pero como ya decíamos, la Organización Mundial de la Salud se pronunció nuevamente el día de ayer y ha advertido que no es tarde para contener la pandemia. Y la pregunta para ustedes, ¿realmente no es tarde para contener esta pandemia, tomando en cuenta el número de contagios y el número de decesos? Ya cerca de 20 millones de contagios se contabilizan en todo el mundo. Sí, yo creo que es un tema interesante la frase que hace el señor Tedros en ese escenario, porque en realidad uno dice, hay un número importante de personas, claro, tú manifiestas 20 millones y si podemos sumar la cantidad de personas que no se conocen que que se hayan infectado y que realmente lo son, probablemente uno podría multiplicar esta cifra por 10 de manera académica y decir que probablemente no son 20 sino son 200, pero hay que recordar que somos 7.000 millones de personas y eso hace que todavía es un número muy preliminar de personas que están o que se han infectado. Entonces, aquí yo creo que lo que no se puede hacer es bajar la guardia y esperar que el virus o que la pandemia siga su curso biológico, sino que sí realmente hay cosas por hacer, porque cada vez que hay una curva epidémica significa que hay casos de contagiados y obviamente un porcentaje de estos casos de contagios terminan falleciendo. Entonces, yo creo que el llamado es a que tengamos que seguir atentos, que depende de cada uno de nosotros lograr mitigar y lograr que haya esa curva epidémica tome un rumbo más alto. Es decir, puede que se presente una curva epidémica, pero no es lo mismo una curva epidémica con cientos o miles de casos a que se haga con decenas o cientos de casos. Es decir, esa diferencia en el número o en esa curva, pues al final la hacemos cada uno de nosotros. Yo creo que ese es el llamado importantísimo a que ya como estamos viendo que está la curva y que mucha gente se contagia, no podemos esperar que nosotros nos contagiemos o también alimentar esa curva. Y creo que ese es el llamado a mi modo de ver, en que sí depende de cada uno de los países, por sus políticas, también depende de las acciones colectivas, que son las acciones que toman las comunidades o las empresas, y finalmente cada uno de nosotros y nuestras familias en hacer medidas de prevención. Es decir, si nosotros no hiciéramos ninguna de las medidas, si nos saliéramos sin hacer las normas de autocuidado, de no usar tapabocas, de no mantener el distanciamiento físico, de no lavarnos las manos y esperar que la pandemia llegue con seguridad, pues que en el caso se amplifica de forma exponencial el número de personas contagiadas y obviamente el de personas que necesitan de apoyo médico y hospitalización, y obviamente las personas que tienen más riesgo pues tienen mayor riesgo de fallecer, como es lo esperable en biología. Entonces, en ese escenario creo que sí hay todavía mucho por hacer, y el solo hecho
en que no todos nos enfermemos al tiempo y que ojalá las personas que tienen comorbilidades, es decir, condiciones clínicas que se sabe ya que aumentan el riesgo de morir, como las personas mayores de 60 años, los que tienen alguna condición clínica, pues vamos a evitar que esto tenga una tragedia mucho más grande de lo que ya lo es. Ahí se cuenta con mayores herramientas en este momento para atender la enfermedad desde su punto de vista, doctor, tomando en cuenta pues que la identificación de un tratamiento para atender a los pacientes en las primeras fases y en fases avanzadas ha sido controversial, ¿no? Pues se ha probado con tratamientos en distintas partes del mundo, todavía no hay uno definitivo, pero en este momento, luego ya de varios meses de desarrollo de esta epidemia mundial, ¿considera usted que hay mayores herramientas? Sí, yo creo que hay cosas que ya sabemos, que no lo sabíamos hace 4 o 5 meses. Los métodos diagnósticos están un poco más elaborados. Hace 4 o 5 meses había muchos problemas con los métodos diagnósticos. No es que ahora no los haya, pero ahora tenemos métodos más confiables. Conocemos mejor la enfermedad. Por ejemplo, sabemos que una persona que está contagiada puede transmitir el virus 2 días antes de presentar síntomas y hasta 10 días después. Eso es importantísimo desde el punto de vista epidemiológico. Conocemos también cómo tratar a los pacientes cuando requieren apoyo ventilatorio, es decir, hacen dificultad para respirar y otras complicaciones. Sabemos algunas de las manifestaciones. Es cierto que no tenemos ningún medicamento efectivo en este momento, y es supremamente importante decirlo, porque todavía y sobre todo en nuestra región hay muchos mitos, desde si la ivermectina, que es un antiparasitario, o si la hidroxicloroquina o la citromicina, son medicamentos que funcionan. En este momento sabemos que no funcionan. Hace 4 meses no sabíamos, incluso se recomendaban, ahora ya sabemos que no funcionan. Hay medicamentos que pueden tener alguna utilidad, no tanto contra el virus, pero sí pueden ayudar al manejo de los pacientes, como la dexametasona colocada en su momento, en el momento que tiene que ser, y que los médicos sabemos en qué momento son donde debe colocarse. Está el Remdesivir, un medicamento que no ha mostrado que disminuya la mortalidad. Están haciendo estudios para evaluar justamente ese punto, pero sabemos que puede ser que ayude a recuperar clínicamente a las personas que requieren hospitalización. Es decir, hay cosas que se han avanzado, incluso desde la prevención. Tenemos más claro cuál es el papel del uso del tapabocas y qué tapabocas, y eso hace también que haya algunas ventajas en que pueden ser como antídotos que tenemos antes de tener una vacuna o un tratamiento efectivo. Sí podemos tener con armas de prevención que pueden ser y que han demostrado ya que son útiles.